Muy buenas tardes con todos. Es un gusto como Universidad Técnica Particular de Loja compartir esta jornada con ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a todos quienes forman parte de este evento, de estas actividades de diálogos estudiantiles, que definitivamente son un espacio, un diálogo en donde se comparten las experiencias, los puntos de vista sobre problemáticas actuales que acontecen en nuestro contexto. En este caso, desde la titulación de arquitectura, hemos organizado un debate que tiene por temática las ciudades diseñadas por jóvenes para jóvenes, la visión y maquetación de los escenarios futuros. Les doy la cordial bienvenida a todos los estudiantes universitarios y de bachillerato que nos acompañan en esta sesión y también presentarles a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes, Rosa Amelia Espinosa Mora y María Inés Villavicencio Vélez, de la carrera de arquitectura de la UTPL, y también a Carlos Vinicio Mazabanda Torres, perdón, estudiante de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede Ibarra, quienes van a acompañarnos en esta tarde para este espacio de diálogo. Es así que les voy a comentar cómo vamos a manejar esta metodología. Hemos organizado 3 preguntas que van a dirigir esta conversación. Hemos considerado valioso el aporte de todos quienes están conectados a través de esta red y compartiremos enseguida un enlace que me voy a permitir enviarles en este momento por el chat de la plataforma Menti. Es así que en cada una de estas preguntas vamos a dirigirnos específicamente a nuestros compañeros que están conectados y pretendemos tener respuestas que guían también la conversación en torno a las preguntas directoras. Es así que para comenzar pues esta jornada, les pido pudieran conectarse al Menti. Está ya abierto, ustedes por ahora observan ya nuestra portada. Voy a compartirles para ir desarrollando ya nuestro diálogo. Y bueno, entonces nuestra primera pregunta con el que queremos comenzar entonces este debate. Hemos previsto y vamos a conversar mucho de ciudad. Sin embargo, desde el punto de vista también de los jóvenes, consideramos es valioso recordar o primero compartir qué es para ustedes ciudad. Realmente la ciudad puede ser muy compleja y abarca muchos aspectos en nuestra vida. Sin embargo, queremos lograr establecer en una sola palabra que ustedes pudieran escribir entonces qué es la ciudad. Probablemente para algunos serán actividades, será diversión, será el lugar donde participamos nuestra vida. Y vamos observando ya algunas palabras que definitivamente tienen mucha relación con respecto a la ciudad. Por un lado vemos tradición, coexistencia, muy bien, muchísimas gracias a quienes ya están interactuando por la plataforma. También sabemos, estamos transmitiendo el evento por Facebook, es así que si pueden participar a través del Menti, pueden utilizar el código que está en la parte superior para enviar sus respuestas. Vemos también entonces cooperación, comunidad, definitivamente. Es un espacio en donde compartimos muchas actividades. Bueno, entonces estamos viendo algunas percepciones. Gracias por sus respuestas. Y hay una palabra definitivamente Loja, claro, en nuestra ciudad, ¿no? Donde hacemos vida, hacemos todas nuestras relaciones sociales y sobre todo también pues las actividades principales de nuestro día a día. El compartir, eh, muy bien, muchas gracias. La tranquilidad, arquitectura, definitivamente, pues la ciudad tiene una relación muy directa con la arquitectura. Creatividad también, cooperación, eh, muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta para
para dar paso a... Perfecto, muchísimas gracias. Vemos parques, vemos cultural, el valle, crecimiento también, un lugar para imaginación. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y en ese caso, hemos colocado algunas opciones, porque vamos a hablar hoy sobre todo de la visión de los jóvenes de la ciudad. Es así que em, veamos, hemos colocado algunas opciones. ¿Cómo disfrutamos los jóvenes la ciudad? Pasear con amigos, ir de compras, hacer deporte, pasear con familia, actividades de ocio nocturno, y también se ha considerado otra actividad, si es así que ustedes lo consideran. Eh, Probablemente, pues la ciudad eh, ofrece diversas actividades y creemos que justamente el punto de vista de los jóvenes es muy valioso, primero reconocer y después, a partir de eso, pues crear ciudad también a partir de ello. Entonces vemos que una de las actividades que hasta el momento ha sido más identificada es hacer deporte. Y probablemente si lo relacionamos a ciudad, pues diríamos que son espacios abiertos, o espacios también de socialización, como vemos entonces en ocio nocturno. Pasear con familia, pasear con amigos, diríamos también, probablemente ocurre en espacios abiertos. Pasear con amigos, muchas gracias. Bueno, entonces con esto voy a dar paso a la primera exposición. Les dejo entonces a Carlos Mazabanda, quien va a responder a una primera pregunta del debate. Bienvenido, Carlos. Entonces, te doy paso a la primera pregunta. ¿Cómo disfrutamos los jóvenes la ciudad? A nuestros queridos estudiantes que están conectados, les invito a participar con sus preguntas y comentarios a través del chat, que serán bienvenidos para luego el espacio de preguntas. Adelante, Carlos. Hola con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos de una al grano, como diríamos. Para entender la importancia que tienen las ciudades y los jóvenes, es muy importante también conocer la realidad de nuestras ciudades. Para ello les planteo una pregunta. ¿Por qué crecen nuestras ciudades? Si bien es cierto las ciudades crecen por diferentes factores, uno de los más importantes es el aumento poblacional o el crecimiento poblacional. A mayor número de habitantes suele ser mayor el número o el tamaño de la ciudad también. En el caso particular de Ecuador, desde la década de los 50 se vive un proceso de migración interna bastante fuerte. Es decir, personas que vivían antes en el campo empezaron a migrar a la ciudad. Ellos migraban por diferentes razones, sobre todo para mejorar su calidad de vida, nuevas oportunidades laborales, educación, etc. Sin embargo, esta migración o este flujo de personas fue tan grande que incluso desbordó a la capacidad de los municipios de dar respuesta a esta nueva necesidad de crear nuevos espacios de hábitat. Es así que empezaron a desarrollarse asentamientos hacinados, sin servicios básicos y con mucha insalubridad. Como les cuento, la migración interna trasladó a miles de personas del campo a la ciudad. Pero ¿qué tanto creció la población urbana en Ecuador? Veamos. En 1950 en Ecuador éramos algo más de 3.300.000 habitantes. De ellos solamente el 29% vivía en ciudades, es decir, casi 1 millón de personas. Para el año 2001 ya éramos 13.300.000 habitantes y las personas que vivían en ciudades aumentaron al 61%, alrededor de 8 millones de personas. En la actualidad, para el 2021, estamos habitando en Ecuador casi 18 millones de personas y la tendencia ha seguido creciendo de las personas que se mudan a ciudades, que ya llega al 70%, es decir, casi 13 millones de personas. De todo este conglomerado de personas de casi 18 millones de habitantes, el 38% está compuesta por niños y adolescentes, el 31% son adultos jóvenes, es decir, entre 20 y 39 años, por lo que se puede concluir que cerca del 70% de todos los habitantes del Ecuador son jóvenes. Algo que les comenté hace rato, a mayor población, mayor tamaño de la mancha urbana. Toda esta población migró a las ciudades y eso cambió las dinámicas de esas ciudades y empezaron a crecer. Por ejemplo, tenemos a Guayaquil, que en el año de 1950 era de este tamaño, para que tengan una relación. A ver, sí.
Para el año 1965 vemos que empieza a expandirse la ciudad, sobre todo hacia el oeste. Para el año 1975 vemos que la ciudad prácticamente está quintuplicando su tamaño original y se sigue expandiendo, sobre todo hacia el norte. Para el año 1985 esta expansión es también mucho más fuerte a sectores del sur, a sectores del oeste y al norte. ¿Qué está pasando en la actualidad con nuestras ciudades? Guayaquil no ha dejado de crecer. Solo algunas limitaciones como el río Guayas, por ejemplo, han impedido que la ciudad se desborde. Sin embargo, sigue creciendo hacia zonas o hacia ciudades cercanas como, por ejemplo, San Borondón, pero más tiene tendencia a crecer hacia playas, hacia la vía playas. En el caso de ciudades andinas como Quito, esta expansión solo fue frenada por su topografía. Como vemos, esta línea punteada que les he dibujado aquí nos indica el límite urbano que tiene Quito y solamente ha sido detenida por la topografía. Sin embargo, hay algunos sectores en donde sí pudo desbordarse Quito, sobre todo hacia los valles como Cumbayá y también con Sangolquí, y están formando una conglomeración urbana o una conurbación urbana, como se llama en urbanismo. Hoy en día el fenómeno de la migración interna continúa, pero a la inversa. Esto es algo curioso. Antes las personas migraban del campo a la ciudad, ahora están migrando de la ciudad al campo. Pero es en términos relativos, no es que la gente está saliendo de la ciudad para ir a trabajar y a cultivar el campo, sino están saliendo del epicentro o del centro poblacional hacia la periferia. El caso de Quito es algo muy común, digamos, o muy conocido. Vemos lo que les conté hace rato, se está expandiendo hacia Sangolquí, hacia los valles, y hacia el sur también sigue creciendo. En el caso de Guayaquil vemos cómo crece hacia ciudades cercanas como San Borondón y también hacia la vía La Costa. En el caso de Loja vemos igual que es una ciudad determinada por la topografía. En el caso de Cuenca y Azogues, que son dos ciudades cercanas pero que tienen tendencia a unirse también y lo están haciendo a través de la vía panamericana. En el caso de Ibarra, Tuntac y Otavalo vemos como un conglomerado de 3 ciudades empieza a tener esta conexión, este tipo de expansión urbana. Como vimos, estos ejemplos son bastante curiosos, pero también es muy grave este tipo de expansión, porque mientras más se expande el horizonte urbano, más se expande el horizonte agrícola, degradando así cada vez más la naturaleza. Entonces, no deberían crecer más las ciudades de lo que es necesario. Aquí les quería indicar un mapa que realicé justo este año, donde están las manchas urbanas de todas las ciudades, bueno, de todas las ciudades del país, pero tomando en cuenta las vías de primero, segundo y tercer orden. Así entendemos un poco la relación que tienen las manchas urbanas, por ejemplo, de las ciudades principales como Quito, Guayaquil, acá tenemos Manta y Puerto Viejo, que son las áreas metropolitanas más grandes que tiene el Ecuador. Y vemos algunos espacios vacíos, sobre todo en la Amazonía, donde no hay asentamientos, no hay vías. Pero si vemos el resto de nuestro país, prácticamente está bastante, como diríamos, ha habido una expansión bastante grande de la población hacia la periferia también, pero eso no es que han generado enormes ciudades, sino que pueden ser zonas agrícolas, pueden ser vías de conexión entre poblados, etc. Una de las claves para evitar esta expansión innecesaria de las ciudades es la densificación, es decir, aprovechar al máximo el suelo urbano que se tiene disponible, básicamente los lotes baldíos. Y la otra es generar espacios de convivencia, específicamente espacios públicos. Esta problemática expansionista que les cuento que es grave en términos de ciudades hacia las afueras es mucho más notoria dentro de las ciudades. Tenemos problemáticas mucho más graves también dentro de la mancha urbana. En las ciudades existen asentamientos con necesidades básicas insatisfechas, es decir, no tienen infraestructura, ni servicios, ni tampoco espacios públicos. En el caso de Guayaquil vemos que solamente un parque urbano, que es el parque de los Amandes, me parece, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es el único parque urbano que tiene Guayaquil, y este no da cobertura a toda la ciudad. Vemos que hay zonas como el sur de Guayaquil que están empezando a degradarse porque no tienen suficientes espacios de distracción como espacios verdes, espacios públicos, y los que hay no son de buena calidad. Eso degrada al sector, a la ciudad, y también degrada a la población y a los jóvenes. Entonces, en este marco, el espacio público se vuelve un escenario de convivencia fundamental para mejorar la calidad de vida, especialmente de los jóvenes. Históricamente, los jóvenes hemos sido desplazados de la toma de decisiones en política pública y en muchos otros ámbitos, así como Alvarito, descolados de todo. Sin embargo, cada día tenemos más espacios como este, por ejemplo, para poder debatir, proponer ideas ante diferentes problemáticas de las ciudades y de la sociedad en general.
¿Cómo disfrutamos los jóvenes la ciudad? Yo creo que no hay mejor ejemplo de sinergia entre jóvenes y ciudad que la que se da en el espacio público. El espacio público es ese punto de convergencia entre jóvenes y ciudad, entre personas y naturaleza también. Prácticamente las ciudades son como una selva de concreto con pequeños oasis donde se desarrollan estas áreas naturales y podemos vincularnos otra vez con la naturaleza. Esto nos vuelve más humanos, por eso los espacios públicos son tan importantes. En este proceso de construir nuevas ciudades, las cualidades de los jóvenes crean mejores ciudades. Nosotros somos más empáticos, nos relacionamos mejor con nuestro entorno, por eso respetamos mucho la naturaleza y creo que más que nada somos soñadores empedernidos. Siempre soñamos en una mejor ciudad, en mejores oportunidades, en mejores espacios públicos. Los jóvenes como actores de cambio buscamos crear ciudades sobre todo que sean más inclusivas, que sean más seguras, que sean verdes, con espacios públicos de calidad accesibles y que sean el reflejo de nuestras necesidades. Los espacios públicos deben ser una herramienta de interacción social, sí, pero también de integración con la naturaleza. Aquí tenemos un ejemplo en Países Bajos de cómo era en el 2009 una avenida. Prácticamente el río que pasaba por ahí lo taparon, pero la tendencia hoy es volver a recuperar estos ríos urbanos, volverlos a integrar a la ciudad, porque como les decía, esto nos acerca a la naturaleza y nos vuelve más humanos. Para conseguir este propósito de interacción e integración, debemos humanizar las ciudades, especialmente el espacio público. Al crear ciudades que priorizan al peatón y al transporte alternativo, estamos creando ciudades con las condiciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de humanización de espacio público. Uno en Australia, donde vemos que una vía prácticamente está construida solamente para el vehículo, y luego de una adaptación vemos que se vuelven espacios más amigables, más transitables, más caminables. Lo mismo en Colombia, donde una vía repleta de vehículos se convierte en una vía que da mucha más prioridad al peatón. En Francia vemos cómo se le quita protagonismo al vehículo y se le da más espacio al transporte alternativo como la bicicleta, por ejemplo. Los jóvenes, como parte de este proceso para mejorar las ciudades, debemos hacernos escuchar. No podemos seguir siendo actores pasivos de la sociedad. La rebeldía siempre ha sido sinónimo de juventud. En nuestras manos está crear ciudades para los jóvenes, porque crear ciudades para los jóvenes es crear ciudades para el futuro. Quería cerrar con ese mensaje, pero también quería invitarles, si quieren conocer un poco más sobre las ciudades del Ecuador, que busquen mi canal en YouTube, se llama Pandemials, y ahí tengo mucha más información sobre las ciudades del Ecuador, nuestra realidad y muchas otras cosas más que les invito. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Hemos escuchado una perspectiva muy interesante y justamente creo que la invitación de Carlos hacia el final es la reflexión que nos queda para abrir este espacio de diálogo. Les había indicado al inicio de la tarde en que la propuesta de estos espacios es generar justamente los diálogos que Carlos nos invita a reflexionar, a que los jóvenes estemos justamente vinculados con un proceso más activo, con visiones propositivas de las ciudades. Así que dejamos este espacio unos minutos en donde todos quienes están conectados pueden abrir sus micrófonos, pueden comentarnos, pueden aportar la perspectiva de cómo los jóvenes viven la ciudad, qué es lo que sienten que hace falta, qué problemática han visto que tienen nuestras ciudades probablemente en estos últimos meses, qué les ha hecho falta en realidad en general. También hemos visto un aporte muy claro de Carlos de cómo crecen estas ciudades y tal vez también cómo nos afecta como jóvenes. Les invito a sus participaciones. También está abierta el chat del Zoom, así que si tienen alguna duda o simplemente quieren comentar algo de la temática, pues estamos pendientes al chat o también pues queda abierta la posibilidad de que abran sus micrófonos y nos comenten. Muy buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Sandra Valareso, al igual que Claudia somos docentes de la titulación de Arquitectura de la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces los invitamos, como dice Claudia, me sumo un poco para invitarles a que se animen a participar
hacer una pregunta, hacer algún comentario, son libres en este espacio de opinar. Entonces, que dejemos un poquito el recelo, a lo mejor la timidez, y empecemos a contar o alguna experiencia, alguna percepción o pregunta que tengan en relación al tema. Sí, eso nada más quería mencionar y presentarme. Bueno, vamos bueno, como les había explicado antes, pues tenemos algunos espacios. Eh, Ana Magali nos pregunta algo. Desde tu punto de vista, Carlos, ¿cuáles son las condiciones que deben tener los espacios públicos en pandemia? Vamos justo a abordar el tema de la pandemia enseguida, pero creo que es valioso, Carlos, si nos das tu punto de vista con respecto a esto. Sí, creo que en pandemia algunas cosas que no teníamos en mente salieron de una. Por ejemplo, la necesidad de tener espacios de disfrute, de espacio donde podamos expandir nuestra mente, digamos, hasta cierto punto, que son los espacios públicos. Al estar encerrados prácticamente no teníamos estos espacios en casa. Muchos vivían en edificios o en condominios cerrados que no tenían esta capacidad de salir y disfrutar de este espacio. En pandemia nos dimos cuenta que estos espacios se volvieron mucho más importantes que en cualquier momento de nuestra vida. Sin embargo, los espacios públicos están concebidos para funcionar de cierta manera, ¿no? Entonces, esto actualmente sí está generando un impacto, pero creo que a futuro o al mediano plazo van a empezar a transformarse los espacios públicos, a adaptarse a las necesidades que esta pandemia, por ejemplo, nos ha generado y que nos está proponiendo nuevas ideas o nuevas formas de generar estos espacios públicos. No te podría decir cómo tienen que ser los espacios públicos, porque los espacios públicos se basan mucho en las necesidades de su ubicación, de su comunidad, de su ciudad, y también tienen que ver muchos otros elementos como esto de la pandemia. Hoy en día tenemos que tomarlo en cuenta más que nunca. Sin embargo, creo que una de las herramientas que podemos hacer es acercarnos más a la naturaleza, como les mencionaba en la exposición. Los espacios públicos deben ser eso, ese vínculo con la naturaleza, porque eso nos vuelve un poco más humanos. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, justamente para continuar con este tema de la pandemia, les comparto otra vez el enlace del Menti y les invito a contestar la siguiente pregunta. Enseguida les comparto la pantalla para recibir aquellas respuestas. Durante la pandemia, ¿qué dificultades evidenciamos los jóvenes en la ciudad? Probablemente, y esta la hemos dejado como pregunta abierta, ya que probablemente según la realidad que cada uno de nosotros hemos vivido, incluso de la ciudad, del lugar inmediato en el que nos encontrábamos, tuvimos dificultades diferentes. Vemos que definitivamente la parte social tal vez fue la que más se complicó en su momento, el no ver los amigos, y también pues se relaciona con el nexo que se tiene con la ciudad, los espacios que tiene la ciudad para realizar esas actividades. Entonces les invito nuevamente, estamos con esta plataforma que nos permite recibir estas percepciones que son muy valiosas desde sus puntos de vista. Vemos también la dificultad de Internet. Las clases de Zoom creo que están muy vinculadas a ello como un servicio que definitivamente los jóvenes necesitaban para continuar con sus estudios. La infraestructura hospitalaria, probablemente algo que falló en su momento para el punto ya de salud. La vida social, en realidad como la conocíamos, probablemente todos estos encuentros que teníamos más a menudo se vieron afectados, no encontrar un lugar de esparcimiento en el contexto inmediato, calles en mal estado, falta de espacio y privacidad. Muchas gracias. Creo que definitivamente todo esto se acerca a la realidad general, incluso el alejarse de la familia. Acá hay una respuesta muy interesante, la necesidad de buscar un espacio de desconexión donde se pueda alejar de un espacio conflictivo, que suele ser en los centros y puntos importantes que nos dan, por ejemplo, en una plaza, un parque central. La falta de zonas verdes, el tener una rutina que causa ansiedad. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
en donde hemos colocado algunos espacios. A la larga, todas las actividades que ustedes nos han mencionado se vinculan con espacios de la ciudad. Es así que tenemos alguna jerarquía, parques, espacios de estudio, ocio nocturno, nuevamente restaurantes, gimnasios y senderos. Y lo que hemos propuesto es que ustedes pudieran jerarquizar cuál de estos espacios para ustedes resultan un poco más necesarios en un contexto de pandemia y que probablemente se los extraña más, dadas las actividades que estábamos un tanto más acostumbrados a realizar. Entonces vemos algunas respuestas y que probablemente se vinculan muchísimo a una realidad más de jóvenes. Probablemente si les preguntamos en un contexto diferente, tendríamos respuestas de esa manera también diferentes. Entonces, vemos que hay algunos espacios, los parques, el ocio nocturno están por allí como en los primeros lugares y que claro, entonces van a ser aquellas necesidades muy propias que se han visto en los últimos meses. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y con esta pequeña introducción le doy paso a Rosa Amelia para que nos ayude entonces con su punto de vista con respecto a la pregunta: durante la pandemia, ¿qué dificultades evidenciamos los jóvenes en la ciudad? Adelante, Rosita. Gracias, Arqui. Bueno, un poco para introducirnos en esto que ha pasado durante los últimos meses. La pregunta cuando comenzamos a cuestionarnos qué dificultades evidenciamos los jóvenes en la ciudad, todo se relaciona con la pandemia. Desde que la pandemia llegó a convertirse en un problema a escala mundial, nosotros hemos evidenciado diferentes golpes dentro de nuestra percepción como jóvenes y como sociedad, los cuales muchos de ellos se relacionan directamente con lo que es la arquitectura. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida como la conocíamos antes de la pandemia, nos damos cuenta de que, relacionándolo con la arquitectura, existen 3 puntos muy importantes que eran para nosotros los ejes principales de nuestro desarrollo como jóvenes. Lo primero son los espacios de interacción social. Luego tenemos lo que son las zonas recreativas y al aire libre, y para finalizar tenemos las zonas de estudio y o acceso a internet. Todas estas zonas, aunque son zonas que se relacionan con actividades cotidianas, son zonas que también se relacionan con lo que es la arquitectura en sí. Entonces, abarcando un poco lo que son los espacios de interacción social, para nosotros como jóvenes habían varios puntos de interacción social: restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, heladerías entre sí. Pero ¿qué pasó cuando llegó la pandemia a atacarnos a todos nosotros? Especialmente hablando desde mi perspectiva como lojana, es que estos espacios son primero que nada muy cerrados. Los espacios, al ser muy cerrados y al no aprovechar los exteriores de los mismos restaurantes, bares, etcétera, nos movieron a una respuesta muy poco arquitectónica, que fue el reducir los aforos de los restaurantes. Y debido a esto, también las medidas de bioseguridad nos hicieron reducir mucho más estos aforos, creando espacios mucho más cerrados y de poca diversificación para los jóvenes. Pero nosotros no es que los espacios siempre tengamos que tenerlos cerrados. Cuando he conversado con muchos de mis amigos y muchas personas de mi edad, nos hemos dado cuenta de que es debido a la planeación urbana de los restaurantes y las zonas que están destinadas para el desarrollo social que estos espacios se vuelven cerrados, porque existen opciones arquitectónicas que en realidad nos pueden ayudar a mejorar el estilo de vida de estas ciudades y del disfrute de los mismos. Muchos de nosotros conocemos la ciudad de Cuenca, que es nuestra ciudad vecina, en la cual podemos encontrar 3 puntos claves, como se encuentra en muchas otras ciudades a nivel nacional y que nosotros podemos explotar en Loja. Una de las primeras cosas que nosotros vemos cuando vamos a la ciudad de Cuenca es el uso de las plazas, plazoletas y o extensiones exteriores de los restaurantes como un anexo a los mismos, haciendo uso no solo del contexto inmediato que tienen estos restaurantes con la ciudad, sino también generando espacios de comunicación para mejorar lo que es la relación espacio-comercio.
Y así también generando un poco de contexto nuevo arquitectónico, le damos un nuevo sentido al espacio que ya tenemos tradicionalmente en nuestra ciudad. Y así también indirectamente se generan espacios más seguros para lo que es la pandemia, debido a que en nuestra cabeza de manera indirecta relacionamos el aire libre, el espacio al aire libre como un espacio más seguro, pero en la ciudad de Loja aún no se encuentran estos espacios desarrollados. Tenemos muchas plazoletas y puntos exteriores a restaurantes que no se utilizan en realidad y que se han utilizado para cosas que en realidad no tienen nada de sentido, como colocar algún tipo de banca que nadie usa, cuando en realidad una de las estrategias que más valor tienen puede ser esto, anexarnos a la ciudad, brindarle a los restaurantes o a cualquier tipo de negocio que nos permita la interacción con o sea, la interacción social, la oportunidad de relacionarse con la ciudad. Luego de esto tenemos lo que son las zonas recreativas al aire libre. Como mencionó Carlos, ahora en la pandemia fue una de las cosas que más nos tumbaron porque perdimos completamente lo que fue el contacto con el exterior, la recreación, la meditación, cuidado físico personal, todo prácticamente se abrumó dentro de nosotros. Y las zonas recreativas al aire libre o las zonas públicas nos brindan esto. Pero ¿cuáles son las actividades que más nosotros relacionamos con estas zonas al aire libre? Primero que nada, muchos de los jóvenes tenemos lo que son competencias. Conozco muchos amigos que son deportistas que necesitan hacer uso de estas zonas al aire libre, el autodesarrollo, meditación, la interacción en sí con la naturaleza que nos brinda una calma ahora que estamos tan abrumados en la casa con todo lo que son las clases y todo esto, el desconectarnos, nos permiten tener una convivencia familiar y sobre todo el ejercicio, porque como todos nosotros sabemos, gimnasios, espacios muy cerrados están completamente prohibidos. Es ahí como arquitectos, como diseñadores, como personas que tenemos interacción directa con la ciudad, nos vemos relacionados de que estas zonas recreativas tienen que tener una importancia vital, debido a que cuando no se las tiene en buen estado, en realidad nosotros no podemos hacer un disfrute de la ciudad. Entonces, ¿qué acciones hemos visto dentro de la pandemia que se han dado para estos espacios? Primero que todo, Loja tiene en realidad uno de los atractivos visuales más hermosos que considero, puede ser porque sea lojana, pero tenemos un hermoso atractivo visual y ya se ha probado que los puntos de miradores son puntos que son frecuentados por los jóvenes y que ayudan a la interacción, conexión y conexiones con el exterior, especialmente los senderos, los miradores y todo esto. Y además también se han generado estos espacios de ejercicio al exterior colocados por la municipalidad. Claro que actualmente no son los sitios más provechosos o mejor equipados, pero en realidad sí nos permiten tener un desfogue de todo lo que es estar encerrado dentro de nuestras viviendas y que se pueden aprovechar. Y hay otras zonas dentro de Loja que en realidad se han visto beneficiadas debido a la pandemia. Los espacios públicos fueron potenciados al 1000% por la municipalidad debido a que todos comenzamos a sentir esta presión de estar encerrados. Entonces, como vemos en la imagen número 5, observamos el Parque Lineal Zamora Guay con la ciudad de Loja, que fue remodelado prácticamente, se cambió todo, la laguna se reconfiguró, existe un muelle y un sendero que nos permite relacionarnos con las zonas exteriores y al aire libre. Aunque, como explicará más adelante María Inés, estas zonas no están un poco diseñadas para jóvenes, pero son una alternativa viable que nos puede ayudar a solventar lo que hemos pasado durante esta pandemia de estar encerrados. Y creo que el tercer punto es el más importante para todos nosotros, o al menos el que nos compete. ¿Qué es lo que más nos dio dificultad durante la pandemia y durante la adaptación a esta pandemia? El estudio y el acceso a Internet. Para todos, la formación académica, la obtención de información fiable, comunicación, investigación y trabajo se vio afectada debido a la pandemia. Y tenemos que entender que durante este proceso de pandemia, a muchos, aunque nosotros nos ha causado ansiedad el estar encerrados en casa, el estar con nuestros clases en línea y estar estudiando y comiendo en un solo lugar, fuera de eso también existen otros problemas que son los problemas demográficos, los problemas del acceso a Internet para personas que en realidad no cuentan con los recursos, y es algo que afecta a todas las personas, incluyéndome en ese grupo. El acceso a Internet en realidad en la ciudad de Loja es algo muy complicado debido a que las redes son terriblemente adaptadas, o sea, no hay una buena red de Internet o acceso que nos permita al 100% estar activos en esto. Cuando nos comenzamos
comenzamos a adaptar a lo que era la pandemia, el subir trabajos, el conectarnos a clases de Zoom, el tener el constante agobio de que, se me va a ir el internet, no me puedo conectar, no puedo prender la cámara, me van a botar de clase o algo así, fue algo que nos generaba como que este constante, ay, qué mal, no sabemos qué hacer. Entonces sí considero que a los jóvenes nos afectó muchísimo lo que es esto del acceso a Internet y el estudio. Pero como diseñadores, como arquitectos, es algo que se puede solucionar. Aunque no seamos personas relacionadas a lo que es la telecomunicación directamente, podemos crear alternativas que pueden ayudar a la ciudad. Muchas de las personas dentro de la academia, especialmente en UTPL, me han enseñado que como arquitectos no solo somos técnicos, sino también somos humanos. El hecho de que nosotros no podamos darle a una persona un módem en cada casa para que se pueda conectar a Internet no significa que no se pueden crear espacios como plazas de acceso libre a Internet, que aunque no son la alternativa ideal para todas las personas y no es una solución a escala global, claro está, son una solución a corto y mediano plazo que en realidad puede funcionar. En la parte izquierda observamos la plaza de Internet de Ámsterdam. Es una plaza que en realidad es ocupada por la población, cuenta con paneles solares de alto reflujo y estos mismos le brindan la capacidad de Internet a esta zona. Es una zona de acceso libre con un Internet de excelente calidad que ayuda a la comunidad. Entonces ahí es como nosotros de manera arquitectónica intervenimos en esta parte social, ayudamos a las personas que no cuentan con un acceso a Internet dentro de su vivienda a poder tener uno de calidad en una zona protegida y que les brinde bienestar, porque como todos sabemos, el estudio en realidad es un derecho fundamental de las personas que se encuentra dentro de los derechos humanos. Entonces es algo que nosotros podemos potenciar dentro de la academia, hacer este tipo de espacios, generar este tipo de lugares que aporten a la ciudad. Entonces, para culminar un poco, he decidido poner una cartografía de Loja y algunos puntos dentro de la ciudad que podemos destacar. Loja es una ciudad que se encuentra en este momento en vías de dar el salto para poder llegar a fomentar todos estos puntos que he dicho, lo que es el apropiamiento como lojanos del espacio exterior, y lo que también comenté de las zonas recreativas y sobre todo de los puntos de Internet. Tenemos todas las herramientas ahora como jóvenes para nosotros formar estas áreas que necesitamos para el futuro, para que cuando en algunos años podamos ver nuestra ciudad, digamos, qué bien, mi ciudad cuenta con estos puntos que aunque cuando yo era joven no los tenían de la manera que necesitábamos, yo como joven los creé para los demás chicos que me van a seguir a mí, que nos van a seguir a nosotros, porque luego cuando nosotros seamos mayores vamos a poder tener ese gusto. Así que por mi parte, Arqui, Claudia, eso sería lo que siento que los jóvenes hemos dificultado más durante la pandemia. Muchísimas gracias, Rosita. Definitivamente igual un punto de vista muy interesante y nos deja algunas reflexiones. Creo que una de las preguntas que salta en este momento es cómo cada uno de ustedes pues atravesó la pandemia o incluso cómo ustedes como estudiantes de arquitectura o como personas que tienen interés en esta titulación, pues cómo creen ustedes que pueden aportar a solventar estos problemas. Incluso, bueno, y creo yo que como parte del debate, pues queda abierta nuevamente la posibilidad, la invitación de abrir sus micrófonos, de compartirnos sus dudas a través del chat. Al tiempo, agradecer, tenemos un saludo de Honduras, muchísimas gracias en el Facebook por escribirnos, por estar pendiente también de estas actividades que a la larga lo que buscamos es que los jóvenes también tengan un espacio. Yo creo que todos los jóvenes están despiertos e interesados en el desarrollo de sus ciudades y estos espacios pues buscan justamente darles esa voz, darles esa oportunidad de incluso conocerse entre jóvenes y plantear pues alternativas de desarrollo para nuestras ciudades. Y bueno, estoy pendiente al chat si tienen alguna duda, si tienen alguna participación, les invito a abrir sus micrófonos. Estamos en un espacio de conversación en realidad. Si alguien quiere participar, les dejo abierto estos segundos mientras continuamos con nuestro debate, con nuestro diálogo en realidad. También les invito nuevamente a su interacción en el Menti.
a través del enlace que les había compartido y buscamos una interacción con respecto hacia el futuro. Hemos conversado con Carlos cómo ha evolucionado la ciudad, con Rosita cómo esta ciudad ha tenido problemáticas frente a la pandemia, pero desde nuestra visión proactiva de jóvenes, cómo queremos que sean estas ciudades en el futuro. Y ya vemos respuestas muy interesantes, que sea ecológica, que sea una ciudad amigable, que sea segura, que sea cómoda, pero no nos podemos olvidar, en realidad, primero la ciudad debe tener todos los servicios, ofrecer esta calidad de vida a todos sus habitantes. Es así que como jóvenes creo que tenemos algunas ideas, que queremos que sea sustentable, que sea amigable también, ecológica, nuevamente como espacios verdes, diversificada, con espacios de ocio, que incluya recorridos, la parte de bienestar en general. Muchísimas gracias otra vez por sus interacciones. Y con esta última pregunta le doy paso entonces a María Inés, quien va a participar con respecto a la pregunta, ¿cómo queremos los jóvenes que sean las ciudades en el futuro? Adelante, María Inés. Gracias, arquitecta. Buenas tardes con todos. Yo les voy a compartir lo de la ciudad en el futuro, un enfoque desde los jóvenes. Listo. Cuando hablamos desde el aporte de los jóvenes, estamos muy relacionados a lo que es la ONU, UNICEF, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y cabe recalcar que es muy importante hablar del evento Hábitat 3 que se realizó en la ciudad de Quito en el 2016, en donde ya sostuvo una participación activa de los jóvenes, en la que añadió un importante valor para el desarrollo de debates de esta agenda urbana para que se logre el éxito y esta se pueda hacer realidad. Es importante compartir este conocimiento y la experiencia local de los jóvenes para alcanzar las soluciones globales, porque en realidad somos nosotros quienes más nos damos cuenta, más observamos de estas deficiencias que ahora es lo que más hacen falta y más se evidencia. Desde la ONU Hábitat se insiste a hacer un llamamiento a los jóvenes para que estos puedan aceptar a los jóvenes como actores claves. Era como lo mencionaba Carlos, nosotros necesitamos ser protagonistas de estos porque en realidad estamos descolados. Los gobiernos locales y el resto de actores urbanos en el logro de una nueva agenda urbana y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es a lo que nosotros pretendemos llegar. Y continuando con lo que se dice del espacio público, el espacio público, muchos de estos solo son pensados tal vez para niños o para adultos que cuidan a estos niños. Sin embargo, los jóvenes nos vemos desplazados completamente de esto. Ocupar espacios recreativos que solo fueron diseñados para niños y nos hace un poco tedioso y nos hace que nosotros no ocupemos esos espacios cuando lo que tenemos que hacer son ciudades más inclusivas y seguras. Como ejemplos he puesto dos parques que me llamaron mucho la atención. El uno es el Parque Joven de Mérida, en España, en donde es un lugar con murales de graffiti, rampas de skate, muros de escalada, una iluminación adecuada para que permita la seguridad del mismo y también el desarrollo de juegos infantiles para los más pequeños. Otro de los parques muy importantes y está catalogado como uno de los mejores 10 parques urbanos a nivel del mundo, es el Parque de Ibirapuera en Sao Paulo, Brasil. Este es un parque extensivamente grande, considerado como el pulmón de Sao Paulo, en donde puedes realizar una
cantidad sin fin de actividades que van desde canchas de fútbol, aparatos de gimnasia, puedes también encontrar la cultura, como son los museos, puedes encontrar auditorios, y una parte muy importante que es el pabellón japonés, que permite integrar la cultura japonesa de gran influencia en Sao Paulo. Como ciudad sostenible tenemos que para nosotros acercarnos a una sociedad sostenible, a una ciudad sostenible, esta debe ofrecer una calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo a nuestros recursos. Cuando se habla de sostenibilidad se refiere a que se abastece de sí mismo y que garantiza la continuidad en el tiempo. Para que una ciudad sea sostenible debe al menos contar con estos puntos que he resaltado a continuación, que es el acceso a los recursos públicos básicos, la acción de renovación urbana, la reducción de emisiones de CO2, la economía circular, las 3 Rs como las conocemos, el reduce, reúse y recicla, y la movilidad sostenible y el uso del transporte público. En la imagen que les he puesto es el índice de las ciudades sostenibles en el 2016. Como podemos ver, las 3 primeras ciudades y consideradas las más sostenibles es Zurich en Suiza, Singapur y Londres. Para esto también se toma en cuenta bajo 3 factores que se debe analizar, tanto ecológico, tanto social como económico. Cuando hablamos de ciudades más inclusivas, hacemos referencia a que en una ciudad todas las personas tienen que participar y compartir vida en esta ciudad, sin importar su edad, su género, su situación económica o social. O sea, si viven en áreas centrales o periféricas. O sea, para entender para entender mejor de lo que estamos hablando, se basa de que una ciudad inclusiva tiene que contar con 3 aspectos: una inclusión espacial, como una accesibilidad a vivienda, agua, saneamiento; una inclusión social, que debe garantizar los derechos de igualdad de las personas; y una inclusión económica, generar empleos y darles a los residentes la oportunidad de disfrutar este crecimiento económico. Y qué más, a nosotros es cuando más se nos desplaza al momento de salir de la universidad y tal vez por falta de experiencia no poder encontrar un trabajo para poder contribuir ya a la sociedad y aplicar nuestros conocimientos. Cuando hablamos de ciudades seguras y resilientes, una ciudad segura, los ciudadanos se apropian de los barrios, o sea, se crea una armonía, un comportamiento de manera pacífica y se disfruta libremente de los espacios públicos. O sea, vemos cómo la seguridad es un factor clave para nosotros podernos adueñar de todos estos espacios públicos. Una ciudad resiliente es aquella que enfrenta las amenazas de manera positiva, previniendo los riesgos, educando a la comunidad para estar preparados en casos de sucesos catastróficos como terremotos, inundaciones, y en este caso que yo creo que nadie estuvo preparado, una pandemia a nivel mundial. Una ciudad segura también tiene que abordar temas de prevención con la delincuencia, la violencia intrafamiliar y de género, la seguridad urbana y incluir obviamente los derechos individuales para una integridad física, social y psicológica de la persona. El futuro de las ciudades. Cuando pensamos a qué futuro van a las ciudades, nosotros siempre nos imaginamos una ciudad inteligente o conocidas como Smart Cities. Y 2 puntos claves de esas ciudades es la tecnología y la sustentabilidad, como lo hemos hablado. Estas son las principales características y se evidencia que la población mundial, como lo mencionaba Carlos, se mueve hacia las ciudades. Por eso el uso eficiente de los recursos energéticos, de los recursos en realidad ambientales, es primordial para nosotros poder seguir revitalizando los espacios públicos. Utilizar las tecnologías de información, de comunicación, conocidas como las TICs, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y mejoran también la calidad y convivencia en los espacios públicos. Pero, ciudades inteligentes, pero siempre hay que tener en cuenta que deben ser más humanas. Una ciudad inteligente tiene que reforzar su identidad, pensar en las personas que la habitan. Se debe estar viva
debe estar viva y siempre, siempre va a estar en una constante adaptación, crecimiento. Es mucho más importante hacer a las ciudades ya existentes inteligentes que sea una ciudad inteligente creada desde cero, ya que ésta carece de alma, carece de la cultura y de lo propio de lo que una ciudad caracteriza. O sea, si nosotros nos ponemos a hablar, por ejemplo, de Quito, nos va a caracterizar cierta movilidad, tenemos un enfoque directo. Si hablamos de Guayaquil, es otro enfoque. Y si hablamos de Cuenca, aún más, o sea, tiene una identidad cultural marcada súper fuerte. Y cuando hablamos de Loja, bueno, los que somos lojanos apreciamos mucho a esta ciudad. Entonces, cuando decimos que las ciudades inteligentes ya existentes, nos referimos a su propia historia con inteligencia. Existen ejemplos de ciudades inteligentes creadas desde cero y en realidad me atrevo a decir que tal vez muchas de las personas estas no quieren habitarlas, y uno de los casos es Songdo en Corea del Sur, quizás porque la gente tiene miedo de convivir con tanta tecnología y prefieren vivir en una ciudad menos inteligente pero más humana. Y es el caso de que al menos aquí en Loja, cuando llega el fin de semana, nosotros preferimos irnos a los valles como es Malacatos, Catamayo, Vilcabamba. Entonces, ¿cómo piensas tú que sean las ciudades inteligentes en el futuro o las ciudades en el futuro? Si alguien tiene alguna pregunta, estoy abierta y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Inés. Creo que nos deja también unas pautas muy interesantes para generar un diálogo con quienes están conectados. Igual tal vez retomar algunas ideas con Carlos, con Rosita, con Vanessa. Les nuevamente invito a sus participaciones a través del chat. Estamos pendientes. Igual les dejamos abierta la posibilidad de que puedan utilizar directamente sus micrófonos y comentarnos su punto de vista. Creo que es muy valioso que nos comenten. ¿Están de acuerdo? Probablemente hay unas visiones que tal vez no las hemos abordado y que es válido poder complementarlas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven una ciudad? ¿Cómo siendo jóvenes pues se imaginan la ciudad? Y tal como decía Rosita, ahora somos jóvenes, pero estamos creando también ciudades para las siguientes generaciones. Es así que nuestra responsabilidad, nuestros retos son muy fuertes. Es así que les dejo abierta la palabra, tal vez igual si Carlos, Rosita o María Inés mismo podemos comentar acerca de esto, los compañeros que están conectados. Adelante, chicos. Muy buenas tardes. Adelante, Alejandro. Muy buenas tardes. Mucho gusto, agradecido con todas sus presentaciones. Me quedó bastante lo de que mencionaba Carlos, espacios de desconexión. Yo trataba de verlo un poco más fuera de ser un estudiante de arquitectura, como un ciudadano. A veces digo, estos espacios llegan a ser como un lienzo en realidad. Nosotros tenemos ese elemento natural donde nos gusta estar. Personalmente los frecuento mucho por el deporte, entonces mi pregunta para todos en general, los ponentes, es ¿cómo abordaríamos estos espacios para que la gente vea cómo los podemos desarrollar, conjunto con lo que decía María Inés, para las futuras generaciones? Mientras, esperamos la respuesta de nuestros compañeros. Tenemos una interacción también por el chat, en donde Gabriela nos comenta que cree que una ciudad para jóvenes debe tener más oportunidades para expresarse sin ser juzgados por la sociedad y debe adaptarse a todo tipo de personas, probablemente comentando en este caso de la inclusividad, que no solo pensando en edad, sino también en género, en preferencias también de actividades. Definitivamente tiene que ser una sociedad mucho más adaptada a unas necesidades diferentes que en la actualidad vivimos. Entonces nos planteaba Alejandro una pregunta sobre
¿Cómo hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Cómo se imaginan ustedes, Carlos, Rosita, Marines, personalmente? ¿Cómo se imaginan estas ciudades? Tal vez si comenzamos con Carlos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo siempre he creído que las ciudades son una especie de organismo vivo que siempre está creciendo, aprendiendo y también se transforma y se adapta, ¿no? Y eso también a pequeña escala pasa en los espacios públicos. Yo creo que, como les mencioné en la exposición, los espacios públicos son ese pequeño oasis de vida que nos permite involucrarnos no solamente como sociedad o no solamente interactuar como personas, sino también con esa naturaleza, ¿no? Y hoy en día esa es la tendencia en el mundo. Nuevamente volver la vista hacia los ríos, volver la vista hacia las zonas naturales, ya no degradar tanto la naturaleza. Y yo pienso que a futuro eso va a ser mucho más fuerte. Hoy estamos dando como los primeros pasos y las ciudades en el futuro van a ser mucho más limpias. Yo tengo esa esperanza de que las ciudades van a ser mucho más verdes, van a respetar mucho más a la naturaleza y se van a integrar en vez de que degrademos la naturaleza, más bien que la naturaleza empiece a ser parte de las ciudades. Entonces yo tengo esa esperanza de que el espacio público, no solamente plazas, parques, sino que también las vías, todo empieza a formarse ese organismo mucho más vivo que el que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Tal vez alguna otra pregunta que surja. ¿Algún otro punto de vista también, tal vez complementar? Aquí no sé si tal vez se podría mencionar en lo que dijo Carlos, lo que es el proyecto de la ciudad de Singapur. Muchos de nosotros vemos a Singapur como la ciudad jardín, el ejemplo perfecto de lo que se está proyectando para lo que dice Carlos. Es la ciudad que nosotros vemos como el ejemplo de la integración externa de la naturaleza dentro de la ciudad. Como que tenemos que integrar la naturaleza, pero sí siento mucho que integrar la naturaleza no tiene que ser externo de mantener las tradiciones culturales que tenemos dentro de cada ciudad. Como dijo Marines, hay que conservar la parte humana de cada ciudad porque si nosotros nos enfocamos mucho en avanzar hacia un futuro descontrolado de integración de la naturaleza, vamos a dejar de lado lo que es la tradición dentro de las ciudades y en realidad es algo que en urbanismo incluso se ha presentado que es algo que se estudia, que a veces la gente piensa que el futuro es construir un edificio que dé vueltas y que se muestre en ramas naturales, que tenga jardines verticales y no nos damos cuenta de que podemos potenciar la naturaleza utilizando los mismos medios tradicionales que ya tenemos dentro de nuestra localidad, en nuestro caso que es la arquitectura colonial, la arquitectura postmodernismo, previo al modernismo, especialmente en la ciudad de Loja. Así que siento que sí hay que tener un balance especial dentro de lo que es esta progresividad con la tradicionalidad. No nos podemos quedar estancados en el pasado, pero tenemos que avanzar a un ritmo en el cual la ciudad se pueda adaptar, la gente se sienta cómoda con lo que ve, se apropie y sienta que el espacio es humano. Integración de naturaleza, pero con tradicionalidad. Muchísimas gracias. Y tenemos también otra puntualización en el chat. Gracias, Lucía Arauz nos comenta, en el contexto de ciudades a futuro es importante pensar en cómo actúan a favor la creación de centralidades urbanas para generar espacios diversos, enfocados hacia los jóvenes, teniendo al alcance áreas verdes y servicios que prioricen también las áreas naturales. Entonces vemos en realidad que se percibe esta necesidad de los jóvenes de vincularse hacia los verdes, hacia las áreas naturales, a actividades también diversas que involucren muchas actividades, y es así que podemos ir pensando en cómo podemos nosotros tener un impacto positivo en estas ciudades que queremos crear. Muchas gracias por sus puntos de vista. ¿Alguna otra participación? Igual seguimos con el chat pendiente. Alguien también que pueda participar con su micrófono. Les dejo abiertos estos momentos. Bueno, y el tiempo también, agradecer a todas las participaciones. Creo que justamente estos espacios fortalecen visiones, incluso crean estas redes de conocimiento que permiten que a futuro creamos también amistades que
facilitarán proyectos integrales. Creo que eso también es uno de los objetivos de estos espacios de diálogo. ¿Algún otro comentario, compañeros, queridos estudiantes? Estamos pendientes a sus participaciones. Y un poquito como para aportar también, es, bueno, qué interesante que se generen estos espacios en donde ustedes ya como jóvenes, ¿no es cierto?, futuros universitarios, también se unan a esta masa crítica, si se quiere, para replantearnos o repensar las ciudades. Yo creo que la pandemia fue un buen momento, una buena oportunidad para darnos cuenta de muchas problemáticas que se agudizaron más y se fueron más evidentes, y para ya es una oportunidad, yo lo veo así, para en el futuro, ya desde su campo profesional, actuar de forma distinta, ¿no es cierto? Pensar las ciudades, imaginarlas o envisionarlas de forma diferente, ya no cometiendo los mismos errores, sino pensando en estos espacios y que sean ciudades inclusivas, no solo desde que sirvan, ¿no es cierto? Obviamente tenemos problemas como jóvenes, pero también ver todos los puntos de vista, todas las aristas, ¿no es cierto? Porque es nuestro hábitat. Entonces, es ese hábitat artificial, ¿no es cierto?, que hemos generado, como decía también Carlos, esta selva, ¿no es cierto?, de concreto. Entonces, en donde los jóvenes, también niños, adultos, ¿no es cierto?, toda la población viva de manera armónica, ¿no es cierto?, conviva, ¿no es cierto?, de manera agradable, ¿no es cierto?, que disfrute de la ciudad. Entonces, esa es la idea, que desde jóvenes ustedes ya empiecen a cambiar de visión, ¿no es cierto?, se den cuenta de las problemáticas, los problemas o las situaciones negativas que está causando en la ciudad o que no están diseñadas conforme a lo que necesitamos como seres humanos, y hablaron muchos de ustedes, comentaron el tema de humanizar las ciudades. Entonces, es esa la idea, ¿no es cierto?, de ese espacio generar para que todos compartamos las ideas, se animen también a dar alguna conclusión o algún punto de vista, o qué les pareció lo que comentaron sus compañeros de arquitectura, ¿sí? Entonces, eso nada más como comentario adicional. Les agradezco muchísimo, creo que estamos llegando al final de la actividad. Agradecerles a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes utepelinos, a María Inés, Rosa Amelia, y al mismo tiempo a Carlos como representante de la PUCE con sede en Ibarra. Agradecer también a la universidad por su colaboración en este evento, y también a UNEA, que nos permitió difundir esta actividad con todos los estudiantes, con todos nuestros profesionales en formación en arquitectura, cuyo interés siempre va a ser, pues, ver a la ciudad con ojos diferentes, con ojos de jóvenes que buscan crear ciudades mucho más inclusivas, resilientes y sostenibles. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, ha sido una jornada muy interesante. Que tengan muy buena tarde todos.